Buenas tardes con todos. Bueno, en esta nueva transmisión vamos a hacer una nueva entrevista al doctor David Gosdenovich. Mi nombre es Héctor Navarrete, para los que no me conocen. Y en esta batería de preguntas que estamos haciendo a profesionales de la salud, a profesionales y empresarios, digamos que tienen una influencia en el tema económico, básicamente estamos informando a todos ustedes sobre cómo hacer para resolver en la emergencia por el COVID-19. En esta entrevista, el doctor Gosdenovich, que es la segunda que nos da para nuestro canal, va básicamente a darnos recomendaciones de qué hacer si es que necesito atención hospitalaria y no encuentro hospitales hábiles que me puedan atender. ¿Cuáles son las opciones que tengo si no hay hospitales que me puedan atender? Bienvenido, doctor Gosdenovich. Lo presento rápidamente. Él es médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especialista en medicina interna, especialista en geriatría de la Universidad Internacional Iberoamericana, México, magíster en gerontología, Universidad Científica del Sur de Perú, experto en biología molecular y citogenética, farmacoeconomía, Centro de Estudios Euroinnova España. Es doctor honoris causa otorgado por el Cambridge International University, experiencia docente, tiene experiencia brindando consultorías a distintos laboratorios, es conferencista en varios congresos nacionales e internacionales y asesor médico y director del Departamento Científico de Laboratorios Unidas. Doctor Gosdenovich, un gusto volver a conversar con usted. Bienvenido, cuéntenos, ¿qué pasa si es que voy a un hospital y nadie me puede atender? He recorrido todos los hospitales, necesito atención hospitalaria, necesito cuidados intensivos, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, ante todo, buenas tardes, agradeciendo nuevamente tu invitación cordial a este programa tan importante que está brindando mucha información a los pacientes, ¿no? Para ser breve, para no entrar en tanto lenguaje técnico, porque aquí la cuestión es que estamos en una situación bastante problemática, se ve aún mucha congestión a nivel de los hospitales. Realmente nosotros debemos de valernos de varias armas que tenemos, ¿sí? Primero, como siempre les digo a mis pacientes e insisto mucho, hay que evitar la automedicación. Ninguna persona que se encuentre como dependiente farmacéutico o como representante en una farmacia va a tener el conocimiento de tipo médico como para poder prescribir un medicamento como tal. Entonces, una vez que nosotros nos encontramos con un paciente que está con un cuadro de COVID o infección por coronavirus, realmente ese paciente va a tener algún trastorno de tipo respiratorio en algún momento si no se hace un tratamiento adecuado. Es decir, si en la fase inicial, donde hay el contagio y hay los primeros síntomas, no se lo maneja adecuadamente, va a existir algún tipo de dificultad respiratoria futuro, que obviamente sería un trastorno ya grave y que muy probablemente requiera una situación de oxígeno y en el caso más grave una situación de intubación, en la cual pues obviamente nosotros podríamos manejarnos en una primera etapa en la administración de oxígeno como tal. Ahora, ¿cómo yo sé que un paciente necesita o requiere adecuadamente un tratamiento como tal de oxígeno o ya es un cuadro más grave que requiere una internación? Obviamente pues vamos a valernos de una herramienta muy sencilla pero práctica, que es algo que está a las manos de todos al momento. Hay un aparatito que se denomina oxímetro de pulso o pulsioxímetro, ¿sí? Ese aparatito se encarga de medir la saturación o la cantidad de oxígeno que una persona va a tener en un momento dado. Me he retirado un guante de la mano para poder yo explicar, ya que de esa manera es como se va a medir la cantidad de oxígeno que tiene una persona en su organismo, ¿no? En este caso, pues yo voy a ver aquí cómo funciona el pulsioxímetro. El pulsioxímetro siempre va a tener dos partes, ¿no verdad? Una parte superior o un número superior más grande, que es el que va a decirme qué cantidad de oxígeno yo tengo en mi organismo. Yo estoy marcando en este momento 99% de oxígeno en mis pulmones, es decir, que del 100% que yo respiro, 99% está llegando a mi sangre, ¿no verdad? Puede haber variaciones por momentos por lo que uno está hablando o uno está realizando alguna actividad, pero generalmente
esa saturación no debe de bajar de 95. De 95 a 99 es la forma normal de la cantidad de concentración de oxígeno en la sangre. Y el número más pequeño que estamos viendo allí son las pulsaciones o los latidos por minuto que está haciendo mi corazón, ¿sí? En todo aquel paciente que tenga menos de 95 de saturación, ya hay una dificultad respiratoria. Es decir, todo paciente que tenga de 94 hacia abajo, ya va a necesitar algún tipo de soporte. Pero específicamente las guías internacionales me dicen algo a mí, que si un paciente tiene de 93 hasta 90, requiere oxígeno, ¿sí? Como tal, es decir, que yo voy a tener que, en esta situación difícil que estamos, no vamos a ir a buscar oxígeno al hospital donde no hay cama, no hay espacio, ¿no es verdad? Yo puedo conseguir en mi casa un aparato para poder proveer el oxígeno como tal, que puede ser un tanque de oxígeno o hay otros aparatos que se los denomina concentradores de oxígeno. Ahora, depende de cómo ese paciente vaya respondiendo a la administración de oxígeno como tal. ¿Qué sucede en un caso grave? ¿O cuál va a ser la indicación para que yo deba ir directamente al hospital cuando un paciente tenga esa saturación que a mí me estaba saliendo en el número más grande, menos de 85? Cuando un paciente tiene de 85 hacia abajo, requiere ir urgentemente a un hospital. ¿Por qué razón? Porque ya con el oxígeno que yo le pueda administrar, así yo llegue a la dosis máxima, que es 10 litros por minuto, el paciente no va a poder cubrirle los requerimientos mínimos que necesita de oxígeno en su célula. Por ende, va a entrar en algo que se llama distrés respiratorio, ¿sí? Otro marcador importante es que este número pequeño que nosotros veíamos y que estaba debajo de la saturación de oxígeno y que era la frecuencia cardíaca, el número más pequeñito, sobrepase la cantidad de 100 latidos por minuto. Si la persona tiene más de 100 latidos por minuto, está francamente en un proceso de taquicardia, es decir, una arritmia acelerada. El corazón pierde el ritmo normal y esa taquicardia acelerada va a hacer que el paciente, obviamente, vaya a entrar también en un distrés respiratorio, porque mientras más rápido late el corazón, más acelerada va a ser la respiración y por ende va a haber una mayor dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Qué hacer, doctor, en caso de que no existan hospitales? Usted decía conseguir un tanque de oxígeno y qué más. Es decir, si hay las posibilidades, los recursos, ¿cómo monto yo una unidad de cuidados intensivos en casa? ¿Se puede hacer esto ante una emergencia? Es decir, no hay hospitales disponibles. Yo puedo en casa, a través de, por ejemplo, que usted lo dirija, el proceso de atención a través de unidades de cuidados intensivos, poner una enfermera, armar todo lo que hay en un hospital, ¿se lo puede armar en una casa? ¿Y cuál es el procedimiento? Claro, de poder ser, de ser factible, se lo puede realizar en el caso, pues obviamente que tal lo requiera como tal el paciente, ¿no? Ahora, dependiendo de la guía que dé el médico que esté a cargo del caso, estamos lamentablemente en una situación especial que nunca le hemos vivido, que es el observar la sobresaturación de los servicios de salud. Entonces, en ese caso, bajo la guía de un médico, se puede realizar estas actividades, obviamente contando con algo básico. Un tensiómetro para poder medir la tensión o la presión arterial, un pulsioxímetro, un oxímetro de pulso, que es el aparatito que yo coloqué en mi dedo, y teniendo como otra parte básica un termómetro, porque estos pacientes generalmente empiezan a hacer trastornos también de la temperatura, es decir, comienzan a tener fiebres que pueden ser de décimas hasta inclusive llegar a 40 grados de temperatura en los casos más graves, que obviamente van a haber lo que nosotros conocemos como una neumonía de origen viral, ¿sí? Entonces, esta neumonía de origen viral, pues obviamente va a producir fiebres muy altas y esas fiebres van a deshidratar al paciente. Ahora, ¿qué más se requeriría? Al tener el acceso a una persona que nos pueda ayudar, un auxiliar de enfermería o una enfermera, podríamos nosotros administrar por vía endovenosa sales de hidratación, es decir, sueros que permitan hidratar al paciente, que obviamente si está en un distrés respiratorio, está respirando aceleradamente, es un paciente que se va a deshidratar como tal, ¿no? Entonces va a requerir aporte de líquido
por vía endovenosa, ya que su propio ahogo, su propia dificultad para respirar no le van a poder permitir alimentarse, peor tomar un líquido porque se puede atorar y puede empeorar el proceso como tal, ¿no? ¿Verdad? Así es, Otra correcto. cosa importantísima que debemos tener en cuenta en ese paciente, pues obviamente es la incapacidad que va a tener para movilizarse o moverse con facilidad, por ejemplo, para ir al baño. Tareas tan sencillas como levantarse y dar unos pasos para poder ir al baño va a ser algo muy difícil. Por ende, deberíamos de tener a la mano también un bidel o un pato en el caso de ser una persona del sexo masculino para que el paciente pueda orinar o pueda realizar su acto de defecación de manera más fácil y sin tener que agitarse caminando o dirigiéndose hacia un baño, ¿no? ¿Verdad? Otra cosa importantísima también, pues obviamente, es que los familiares deben mantener siempre todo lo que tiene que ver con las medidas de higiene como tal. Aunque el paciente está infectado de un virus, lo más importante es que el familiar se mantenga esterilizadas sus manos, utilice lavado de manos como tal, con jabón y luego desinfecte con alcohol, que es lo que tenemos más a la mano en casa, ¿verdad? Y con ello manipular todo objeto que nosotros manipulemos, debemos someterlo a desinfección antes de utilizarlo en el paciente. Por ejemplo, si yo tomé la temperatura del paciente y tengo un termómetro de los que se coloca debajo de la axila, que son electrónicos, o tengo los antiguos, que son de mercurio, que son de vidrio, y que se los coloca en la boca, antes de insertarlo en la boca del paciente o antes de ponerlo en contacto con el cuerpo del paciente, hay que desinfectarlo con alcohol. Y luego de utilizarlo, nuevamente desinfectarlo para poderlo depositar en el sitio donde se lo va a guardar. Y otra cosa importante, siempre cuando uno tiene un paciente infectado por COVID en casa, todos estos aparatos que vamos a utilizar son de uso exclusivo del paciente. Es decir, no, yo no puedo coger ese mismo tensiómetro para tomarle la presión a toda la gente en la casa, no puedo tomar el mismo pulsioxímetro para tomarle a todo el mundo la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la casa. Eso es de uso exclusivo del paciente porque puede haber una superinfección. ¿Qué significa eso? Que no solamente ya voy a tener a mi familiar que está grave, sino que todos aquellos que están en casa van a poderse contagiar como tal. Doctor, si es que la persona necesita intubación, es decir, está ya, ha perdido la conciencia, necesita intubarse, ¿esto se puede hacer en casa? ¿Cómo se hace? ¿Usted tendría que ir o el médico tratante tendría que ir a hacer el procedimiento y tendría que haber entonces en este espacio ya también una enfermera que cuide a esta persona de la misma manera en la que se hace en una unidad de cuidados intensivos? Claro, realmente, o sea, ya el hecho de un paciente ser intubado debe ser la última, digamos, la última opción como médico, ¿no? Porque realmente una intubación ya es algo en lo cual hay que realizar una sedación primero para que el paciente esté totalmente en situación de sueño, que esté dormido, sedado, 100% para que pueda el profesional de la salud, pues obviamente realizar todos los procesos que requiera. Y allí no va a haber alimentación, no va a haber ningún tipo de proporcionar alimentos por vía oral, sino que todo se debe de pasar por vía central, es decir, se lo debería de pasar a través de soluciones, realmente a nivel de la vena cava, que es la forma en la cual se coloca una vena central, que puede ser a nivel del cuello o a nivel de la región de la clavícula. Entonces, ya estamos hablando de algo muchísimo más complejo como tal, y que en el peor de los casos, pues sería la última opción como tal para poder acceder. Aparte de que necesitaríamos un aparato especial que se lo denomina ventilador mecánico, ¿no? El ventilador mecánico es una máquina que simula la respiración de la persona, es decir, hace las respiraciones que yo normalmente debería estar realizando al estar consciente, al estar despierto. Entonces, obviamente, va a ser una limitante también en estos momentos, pues conseguir un respirador como tal para poderlo utilizar en casa, porque más bien lo que ahora está faltando son ventiladores. Y estamos viendo a nivel internacional, en Estados Unidos, aparentemente, según la última encuesta de salud que se hizo la semana pasada, hacían falta aún cerca de 60.000 respiradores todavía para poder cubrir la demanda. Obviamente, estamos hablando de un país que tiene 50 veces más población que el Ecuador, ¿no? Pero igual, en todos los países de Latinoamérica y en los países incluso del primer mundo, como estamos viendo en Italia, en España, en Estados Unidos,
Aún así, hay déficit de ventiladores mecánicos para poder cubrir los requerimientos de todos los pacientes. Entonces, lo ideal sería, y yo lo he depositado a ese mensaje en mis redes y a mis pacientes propios como tal, les he dicho, no esperemos a que el paciente llegue a saturar menos de 90. Yo tranquilamente como médico puedo coger a un paciente que esté saturando 90 y puedo sacarlo con medidas básicas, utilizando obviamente de acuerdo al caso, pues ciertas sustancias que sean broncodilatadoras, inclusive puedo utilizar hasta corticoides para poder sacar al paciente de ese proceso agudo en el cual ya hay una dificultad respiratoria leve moderada. Porque si yo llego con un paciente, así yo llegue a donde cualquier médico y me está saturando menos de 85, realmente es muy difícil poder realizar algún tipo de acción o algún tipo de maniobra que me permita a mí, pues, no necesitar la utilización de una ventilación mecánica o hacer una intubación como tal, ¿verdad? Sí, doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación. Una última pregunta. ¿Qué expectativas podría tener una persona que ya ha sido intubada? ¿Qué porcentaje de personas sale realmente de la intubación del coma o de la sedación inducida? Sí, es un coma inducido realmente, ¿no? Así como tú lo dices, exactamente. Porque uno lo que hace es sedar al paciente. Realmente allí dependen tres factores principales. Primero y más importante de todos, la edad. Todo paciente que tenga más de 70 años de edad, 70 años de edad, tiene un riesgo muchísimo más alto que un paciente menor. Segundo, debemos de ver las condiciones llamadas comorbilidades, es decir, las enfermedades de fondo que pudiera tener un paciente, tales como la hipertensión arterial, problemas del corazón, si es diabético, si tiene alguna enfermedad catastrófica, por ejemplo, cáncer, alguna alteración autoinmune grave, lupus eritematoso, artritis reumatoide, todas esas cosas van a alterar, digamos, la capacidad que tenga el cuerpo de responder como tal ante un proceso como la intubación. Igual, nosotros hasta ahora hemos tenido experiencia con algunos pacientes que han sido intubados, pues y obviamente, inclusive hemos visto hasta personas de 90 años salir, realmente, obviamente con un poquito más de tiempo, ¿no? Mientras una persona joven demoraría unos 5 a 7 días al estar intubado y salir del proceso, pues obviamente una persona muy mayor va a demorar unos 15 días, 20 días, dependiendo cómo ya los pulmones de él más que todo vayan desinflamándose, porque hay que estar algo claro. Esta enfermedad lo que produce realmente es una reacción inflamatoria a nivel pulmonar, y eso es lo que hace que nosotros, los pacientes y los médicos, a veces veamos un paciente en una condición y luego de 12, 14 horas lo vemos en una condición totalmente decaído, con dificultad respiratoria en pocas horas, porque realmente la inflamación es lo que más daña al pulmón, es decir, lo que no permite que se haga el intercambio gaseoso entre la sangre y el pulmón. ¿Cómo podemos evitar finalmente, doctor, que esa inflamación? Podemos evitarla pues actuando a tiempo. Apenas existan, y yo le voy a dejar claro aquí la definición. La infección por COVID tiene dos presentaciones. Tiene una forma respiratoria y tiene una forma digestiva. La forma respiratoria es aquella forma en la cual el paciente empieza con la garraspera, el dolor de garganta, la tos seca, puede haber una ligera sensación de mucosidad a nivel de la nariz, estornudos, como un resfriado común. La característica es que ese resfriado, que normalmente es común, va a ir acompañado de fiebre, a veces muy alta, 39, 40 grados, malestar general a manera de, digamos, un cansancio extremo, y de allí obviamente puede pasar hacia la siguiente fase, que es obviamente la dificultad respiratoria. Pero también hay la forma digestiva, que es una forma que cada vez la estamos viendo más. Hoy, por ejemplo, acabo de ver al menos unos 10 pacientes con forma digestiva. ¿Cómo comienza la forma digestiva? Anosmia, pérdida del olor, del olfato, trastorno a nivel del gusto, pérdida del gusto, dolor abdominal tipo cólico, acompañado o no de diarreas, náuseas o vómitos, ¿sí? Y la sensación de cansancio extremo, la sensación de debilidad y obviamente acompañado, si está con diarrea, de la deshidratación como tal. Entonces ya eso nos hace un signo de alarma en el cual nosotros tenemos que actuar rápidamente con ese paciente, porque el deterioro ya está a punto de realizarse para que pueda llegar incluso a
afectar de manera grave a ese paciente. Entonces, lo ideal es quedarnos en esa etapa, en esa fase en la cual tenemos la forma respiratoria inicial o la forma digestiva inicial y ya empezar el tratamiento. Muchas veces, por la falta que hace ahorita, la presencia de estos reactivos para hacer las pruebas, hay que hacerlo de manera empírica, es decir, ya con la experiencia que tenemos nosotros de ver los pacientes, ya sospechamos el caso y empezamos a dar el esquema terapéutico adecuado de acuerdo a cada paciente, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a mi experiencia, y ya que se ha publicado esta información de manera libre en el internet y todo el mundo tiene acceso a que hay medicamentos antiparasitarios como la nitazoxanida que se utilizan, yo no recomiendo utilizar nitazoxanida en pacientes con trastorno digestivo, es decir, con trastornos de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Porque si yo comienzo a utilizar nitazoxanida en esos pacientes, muy probablemente voy a empeorar ese cuadro y voy a aumentar las náuseas, el vómito, la diarrea y voy a deshidratarlo más y voy a terminar en un desenlace fatal. Entonces, a los colegas que igual pudieran estar viendo esto, por favor, si tenemos una forma digestiva, no utilizar nitazoxanida. Para ello hay que utilizar cualquiera de los otros protocolos que tenemos a mano. Y finalmente, si vemos un paciente con una saturación de menos de 93, mucho ojo, por favor. Ya debemos tratarlo como un trastorno respiratorio inicial. Ya ese paciente está a un borde o a un límite de producir un distrés respiratorio. Si yo interfiero rápidamente dentro de las primeras 24 horas de ese paciente, hago esa intervención temprana y me voy a evitar poner oxígeno y finalmente me voy a evitar tener que intubar a un paciente innecesariamente. Eso, digamos, es como el mensaje, ¿no? Muy bien, doctor Gosdenovich, muchísimo gusto por haber compartido con usted. Se nos ha ido el tiempo, estamos casi sobre los 30 minutos de entrevista, pero lo hemos permitido así porque el tema lo amerita. Muchísimo gusto y gracias por compartir con nosotros. Esperamos tenerlo en el futuro en caso de que haya algún nuevo tema importante que compartir. Le deseamos la mejor de las suertes, digamos, o que le vaya muy bien con lo que está haciendo. Dios bendiga su profesión y su servicio. Y ojalá y podamos seguir salvando desde el sector de la salud muchas más vidas. Un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Pasen bien. Gusto a todos. Chao, chao.